Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor. La esperanza la entrega el trabajador. Bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Cuidado si te quema, ponte pa' lo tuyo. Bra. Y hasta tú tienes problema, mi coro. Saludos, y este es Radio Bimba y estamos aquí en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo por la WPRA 990 en este subbloque educativo. Ese era el Yoruba Andabo. Espectacular, con un poquito más, con un poquito que me gustó. Sabroso. Pero ponte pa' lo tuyo. Pero ponte pa' lo tuyo. Ay, pero ponte pa' lo tuyo. ¡Qué volada, tremendo! Oye, eso está espectacular. Vamos a tener mucho más de eso. Creo que si no la semana que viene, la después, porque estuvimos en Cuba. Algunos de ustedes saben, lo hemos mencionado. Estamos viendo ya algo de lo que encontramos en Cuba. Cuba está en un desarrollo espectacular, muy lindo, muy precioso. Hay mucha construcción, mucho turismo. Desde que se abrió el turismo estadounidense, aunque muchos como nosotros, en el caso mío, fuimos en otros años usando rutas diferentes, pero ahora se abrió, hay inclusive un crucero que está llegando hasta La Habana, Cuba, que está bastante económico y les invito, si tienen la oportunidad. Yo no conozco a nadie que haya ido a Cuba desde siempre. Cada vez que escucho a alguien diciendo yo fui a Cuba y me encantó, nadie ha dicho cosas negativas, que falta pintura o que faltaba, o que falta, qué sé yo, esto y aquello, que no hay internet por algunas razones o en algunos lugares. Pues claro, son cosas que usted puede encontrar cuando usted visita otros países de la misma forma. Y en el caso de Cuba, la visita fue espectacular. A nivel cultural, este grupo que acaban de escuchar, Yoruba Andabo, tenemos una entrevista con su productor y que estarán escuchando en estas próximas semanas. Y un poquito más sobre Cuba. Quien les habla es el profesor Raúl Morris, con ustedes todos los sábados de 10:30 a 11 de la mañana. Este es su bloque educativo, Las Chicas de la Lactancia. No me canso de decir que ese es el programa más importante en todo el país. Si estoy hablando de Las Chicas de la Lactancia, del programa Lactancia Internacional, me parece que es el programa más importante. Yo estoy sorprendido que todavía no ha recibido ese reconocimiento nacional a nivel de los medios de comunicaciones como un programa tan importante para las próximas generaciones. Y lo digo aquí, no me canso de decírselo, se lo digo a las compañeras, agradezco. Y le habla un adulto, pero un niño que fue lactado y que definitivamente la diferencia, y lo sabemos a nivel de salud, a nivel de inteligencia, muchos beneficios. Madres, gracias a todas las que están lactando. Este programa va dirigido a ser una continuidad del programa anterior. Entrevistamos al señor, al artista, posiblemente uno de los más importantes, más reconocidos a nivel mundial, que todavía vive con nosotros, ¿verdad? Antonio Martorell, y que está haciendo una serie de proyectos. Esto ocurrió la semana pasada. ¿Usted quiere escuchar ese programa? Usted puede encontrarlo en Poesía PR, que es nuestro canal en YouTube, y allí está ese programa. Es un programa donde Antonio Martorell habla como él siempre habla, ¿no? Diciendo las cosas, las verdades como se tienen que decir en el momento que se tienen que decir, y habla sobre la Junta de Control Fiscal, el desmadre que ha estado ocurriendo durante los últimos 2 años, el gobierno actual y todas esas increíbles cosas que están ocurriendo. Y quería adicional a eso y seguir insistiendo con el llamado a la renuncia para la secretaria de Educación, que hay un despelote en educación
Esta mañana tuve una llamada de una amiga precisamente sobre una carta que llegó el 27 y un llamado a que los maestros regresen a la lista esta que ellos tienen, una lista para buscar o identificar las escuelas. Todavía los estudiantes no saben o algunos no están seguros, los padres no están seguros dónde van a estar, maestros que no saben si van a dar clase en una escuela o en otra. No es Hay un despelote y hacemos el llamado a la renuncia de la Kelleher. Por favor, back to the US. We don't need you here. You're making a mess out of everything. Aquí sí tenemos situaciones, lo sabemos, pero en English, you are making a mess out of everything. Please, go back home. Go back home con todo y tú, los 2 millones o el millón que se le está pagando. Este programa es un programa de trabajadores sociales. Hemos estado consistentemente hablando de diferentes cosas. Yo quería añadir que la burbuja esta mediática que ha explotado, ¿no? Esta burbuja que ahora ya no... Las cosas que se dicen en Puerto Rico, los políticos saben que van a estar escuchándolas en los medios de comunicaciones internacionales. Porque antes era bien fácil decir algo y mantenerlo aquí, y mantener las cosas controladas, ¿no? En esta cápsula de tiempo y en esta burbuja, ¿no? Era bien interesante como podían decir algo aquí, cruzar el charco, ir allá a Washington y decir sin número de barbaridades allá y regresar y decir, yo no dije nada de eso, eso allá lo interpretaron, y hablar en inglés allá y hablar en español. Ahora han tenido que hablar en inglés aquí y hablar en español allá. Y eso es bien interesante porque los mensajes están siendo expuestos y sus mentiras están recorriendo el planeta Tierra. Miren, hace una semana, esta semana ha sido bien interesante por la conmemoración o la observación de lo que ocurrió en el Cerro Maravilla, el Estado Libre Asociado, también el 25, Barbosa, la visita de un sinnúmero de políticos, desde el gobernador de Nueva York estuvo aquí hace una semana atrás, el señor Cuomo, porque ellos tienen un grupo de jóvenes estudiantes del sistema público educativo que se llama CUNY allá en Nueva York, y están aquí. Hasta ahora creo que han sido como 150. Les digo esto porque yo estuve con ellos el miércoles pasado. Me invitaron como profesor para hablar con el grupo sobre Puerto Rico, hablar sobre la experiencia, sobre el huracán, sobre lo que nosotros pudimos y logramos y cómo comunidad logró abrir las carreteras, y cómo hablar también sobre cómo gobierno no existió y no existe, todavía está ¿dónde está? Yo no sé, yo no lo he visto. Lo mismo con un sinnúmero de secretarios, y hablamos del secretario de Transportación y Obras Públicas, y hablamos de la Autoridad de Energía Eléctrica, hablamos de la deuda. Estuvo allí una profesora, Maritza, no me acuerdo su apellido, pero es un apellido medio raro, pero es experta en lo que es la deuda y habló con ellos también sobre eso. Ella la tendremos también en el programa en estos próximos días, en estas próximas semanas, precisamente. Y la experiencia con estos jóvenes fue increíble, porque tú tienes jóvenes allá que son jóvenes que están estudiando en Nueva York, pero que son de Israel, o que son de África, o que son de Haití, o que son de Cuba, o que son de diferentes lugares en el mundo, y están allí estudiando en Nueva York, y ahora están en Puerto Rico haciendo su aportación a la isla, ¿no? Entendiendo que tienen una responsabilidad. Y yo lo primero que comparto con ellos es que yo estuve, por ejemplo, yo fui uno de los 100 y pico de puertorriqueños que fuimos cuando el huracán Katrina azotó a Luisiana y a Nueva Orleans, y yo tuve el privilegio, porque es un privilegio servir, yo tuve la oportunidad de ir a servir y ver y ayudar, y es una experiencia que nunca olvidarán, y era algo bien importante que quería resaltarle, que en su vida siempre se acordarán de las historias, se acordarán de las caras, se acordarán del servir y del sentir, ¿no? Que es lo más importante cuando uno tiene la oportunidad de dar sin esperar nada a cambio. Uno siempre recibe más, en serio, uno siempre recibe más de lo que trae, de lo que lleva, ¿no?
Estos jóvenes estarán aquí por el resto del mes de agosto. Entiendo que todavía quedan varios grupos por venir a Puerto Rico a ayudar. Vienen, se quedan una semana y después se va ese grupo y regresa a un grupo. Esperemos tener esa entrevista, yo creo que la semana que viene, porque ya la teníamos pautada, lo que pasa es que se nos ha dado una serie de otros temas que queríamos tocar también. Eso dicho, cierro ese ciclo y quería entonces entrar en la segunda parte, como ya mencioné, del programa que empezamos con Antonio Martorell, hablando sobre la Junta, hablando sobre un Puerto Rico y hablando sobre el contexto histórico. Es importante porque muchos de los que hablan en los medios de comunicaciones se enfocan en lo que está pasando en el momento, en el síntoma o la enfermedad, ¿no? Del momento, ¿no? Estamos constantemente bombardeando a la gente, al país, con un sinnúmero de noticias y es bien difícil porque uno tiende a manejar o tiene una capacidad limitada de todas las cosas que son, todas las semanas son un montón de noticias nuevas que todas son importantes y que uno quiere, por ejemplo, las demandas que se dieron allá en Washington y los Mr. Jamerson de la vida y cuando hace recientemente los resultados de lo que se discutió allá con la juez y un sinnúmero de diferentes personajes, ¿no? Allá hablando de la Autoridad de Energía Eléctrica y todas las cosas que se dan en Washington que se dieron durante esta semana. Pues son un sinnúmero de muchas y muy valiosas, muy valiosos temas e información que es necesario, pero que no se puede desmenuzar porque son tanto y tan abrumador. Entonces, lo importante de esta dinámica es que hay que ponerla dentro de un contexto cultural e histórico. Y cuando hablamos de algo cultural e histórico, es hacer un poquito de trasfondo. Nada de lo que está ocurriendo hoy en Puerto Rico es reciente. ¿Y qué quiero decir con eso? Que hemos visto una trayectoria de eventos que nos llevan a lo que se está manifestando en este momento. Y yo voy a echar muchísimo más atrás. Yo voy a irme un poquito más atrás con esta explicación. Y si yo les planteo a ustedes, voy a irme 100 y pico de años atrás, no, 200 años atrás. Si yo les menciono a ustedes un George Washington, un Nelson Mandela, un Toussaint Louverture, un David Ben Gurion, un Fidel Castro, usted puede conectar todos esos nombres con lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico, pues a lo mejor no. Sin embargo, cada una de las luchas de estos individuos, y hablo desde Fidel Castro, ¿no? Con esa lucha en el 59 de sacar al dictador y a los norteamericanos de lo que viene siendo Cuba, y hablo de David Ben Gurion, que es el primer ministro de Israel, que también lucharon y eventualmente fundaron su país allá en terreno palestino y que ahora ellos están devorando y haciendo un sinnúmero de diferentes tiranías, ¿no? Parecería muchísimo a lo que ocurrió en Alemania, ¿no? con los israelitas, irónicamente. Pero en el caso de que cuando se funda, se establece este país, Israel, usted analiza y escucha los discursos de este señor que todavía está vivo, el primer ministro, ¿no? David Ben Gurion. Cuando usted escucha las razones por las cuales tienen tanto sentido que uno quiere estar de acuerdo 100%, estamos de acuerdo con que deben tener su país y por eso lo conecto con lo de Fidel Castro, ¿verdad? Porque en el momento que se está estableciendo queremos nosotros ser un país, queremos ser un país independiente, tener por razones y por los discursos de nuestra Biblia, nuestro Torah, ¿no? Se establece que esta herencia es nuestra, este terreno, ¿no? Y que por eso podemos fundar aquí nuestro país, etc. Esas son cosas, y lo mismo con el Toussaint Louverture, que es un libertador de Haití, que fue la primera república que se estableció, la segunda república que se estableció en este nuevo mundo. Y lo mismo con Nelson Mandela. Nadie puede decir que lo que ocurrió en el sur de África con Nelson Mandela, y aunque estuvo 30 y pico de años en la cárcel y después la lucha y se convierte en el primer presidente de South
de Sudáfrica, después de ser entre comillas, terrorista, eventualmente se reconoce en el mundo entero como que fue una lucha legítima y que era importante que en ese país había una injusticia de un 10% blanco que administraba el país y un 80-90% de negros que no tenían igual derecho, ¿no? Y por eso lo conectamos y conectamos con lo que está ocurriendo en Puerto Rico y entonces atamos el evento con George Washington. O sea, siempre, o sea, el dólar, usted ve su dólar y su dólar tiene ahí George Washington. Y en aquel momento Inglaterra observaba a este señor George Washington y todos los que liberaron a Estados Unidos de Norteamérica, sus 13 colonias, como un terrorista en aquel momento. Y eventualmente este se convierte en uno de los mártires de la nación norteamericana y que hoy por hoy todavía se le observa y se le discute y se le presenta y se educa y se habla sobre el George Washington como uno de los grandes libertadores de ese país. Y en la trayectoria, y conecté a 200 años de historia, acabo de hacer una conexión de 200 años de historia de diferentes movimientos que todos buscaban exactamente lo mismo y, por ejemplo, lo que está enfrentando un Puerto Rico. Los llevo al 1898 cuando Estados Unidos hace esta expansión, está creciendo, es un nene, es un jovencito, está creciendo como nación y está devorando sus alrededores y diciendo esto es mío y esto es mío, yo soy el grande, yo tengo la milicia más grande y por ende yo puedo decir aquí lo que ocurre en este continente llamado la América. Yo soy de Estados Unidos de Norteamérica, pero voy a devorarme un poquito de México, voy a devorarme un poquito de Canadá, voy a devorarme un poquito de Rusia, porque Alaska le perteneció a Rusia. Yo voy a devorarme un poquito del Caribe, no me importa si allí vive gente de qué color, yo necesito eso para proteger mis fronteras. Si voy para Hawái, voy a hacer exactamente lo mismo en Guam, y voy a hacer lo mismo en las Islas Vírgenes. Y empiezan a devorar toda una trayectoria histórica de un sinnúmero de eventos que han ocurrido, que yo lo que hago es planteo que es el trasfondo de lo que vimos y lo que estamos observando y lo que estamos experimentando en Puerto Rico hoy. Porque usted no puede desconectar Estado Libre Asociado de la invasión norteamericana. Ustedes no pueden desconectar la invasión norteamericana puertorriqueña de la invasión norteamericana en la Española, en Cuba, en Hawái, en Guam. Lo que pasa es que esa discusión no se hace, esa conversación solamente nos enfocamos en lo que está pasando hoy y ahora, y eso no es justo. No es justo y es confuso porque si no entiendes la trayectoria y no puedes conectar los puntos en todos estos diferentes eventos que han ocurrido, no puedes llegar al 1952-53 a Puerto Rico y el Estado Libre Asociado. Y cuando se hace el Operation Bootstrap, ¿qué es eso de Operation Bootstrap? Pues eso es lo que se llamó en los documentos y en la documentación allá de Washington, Operation Bootstrap. Operation me voy a amarrar las botas. Así se llamó el Estado Libre Asociado. Oye, algunos de ustedes saben que Filipinas también fue un Estado Libre Asociado. Algunos de ustedes saben que también Panamá perteneció por algún tiempo a una ventana, particularmente por el interés del canal en Panamá, que perteneció y estuvo bajo el dominio norteamericano. O sea, todo un sinnúmero de eventualidades que ocurrieron alrededor del mundo. ¿Para qué? Para que precisamente pudiera Estados Unidos tener el músculo, el muscle, como dicen por ahí, para poder seguir administrando este continente. Les menciono China, Rusia, Brasil. Y les menciono China, Rusia, Brasil, ¿por qué? Porque todas estas son naciones con igual o mayor tamaño que Estados Unidos, pero tienen menos ingresos que Puerto Rico, en el caso de ingresos promedio. En Puerto Rico se habla de que es $14,000 y en algunos municipios más, en el caso de Guaynabo, creo que es 18, el ingreso promedio anual de un trabajador, de un puertorriqueño, que ahora después del huracán esto ha podido bajar, no sabemos exactamente los números que tenemos, son los antes del huracán, y sabemos que hay un sinnúmero de desempleados y eso es un tema que no toqué en la introducción, pero que estamos hablando de que hay sobre 3,000 maestros desubicados. Yo no sé y tampoco creo que ese sea el número. Yo creo que el número es mucho más alto cuando hablamos
de lo que está ocurriendo en el Departamento de Educación, pero no me quiero desviar. Chipre, Malta, Barbados y Singapur. Todas estas son naciones con igual o menor tamaño que Puerto Rico, pero tienen más ingresos por capital. O sea que en estos pequeñitos países que tienen igual o menor recursos, siempre se habla de que Puerto Rico no tiene recursos, algunos insisten en repetir eso, que en Puerto Rico no tiene recursos, que no es cierto, ¿verdad? Pero que Chipre, Malta, Barbados y Singapur, que también son islas, que también son pequeñitas, que también son naciones con 3 millones o 2 millones o 1 millón y pico de ciudadanos, se han enfocado particularmente en el caso de Singapur. Sabemos que tiene uno de los puertos más funcionales del mundo y que genera un montón de ingresos y que ese ingreso se invierte y se invierte. Por eso es que ellos tienen un sistema de educación tan funcional y que es envidiable de los primeros 10 en el mundo. Sí, lo dije, Singapur tiene uno de los mejores sistemas de educación en el mundo y es un país más o menos el tamaño de Puerto Rico, con muchísima más población que Puerto Rico. Yo no sé cuántos millones, pero he escuchado como 7 millones y voy a confirmar esa información. Pero que precisamente las características son muy parecidas, sin embargo el enfoque o lo que ha hecho el gobierno ha sido muchísimo más beneficioso, se le ha sacado muchísimo más beneficio a este puerto y a los ingresos, y todavía es que mencionamos que tienen más ingresos per capital. Y ahora menciono Northern Mariana, Guam, Islas Vírgenes y Samoa. Northern Mariana, Guam, Virgin Island y Samoa. Esas son pequeños territorios o pequeñas islas que también todavía hoy están bajo la cláusula territorial de Estados Unidos. Sin embargo, ninguna de ellas tiene tanto ciudadanos como nosotros. En el caso de Puerto Rico, que somos 3.5, 3.4, que no sabemos exactamente, la última vez era 3.6, cuántos millones aquí en Puerto Rico. Pero estas islas, Northern Mariana, Guam, Islas Vírgenes y Samoa, tienen una particular similitud con Puerto Rico, que para aquello de los 40, de los 50, de los 30, y también fueron invadidas de la misma forma, eran territorios prácticamente bases militares de Estados Unidos. Y en el caso de Guam todavía lo es, en el caso de Samoa todavía lo es, en el caso de las Islas Vírgenes todavía lo es, y Puerto Rico, aquí tenemos bases militares funcionando, que no sé si son 10 o 12, pero en algún momento tuvimos como 25 bases militares en Puerto Rico funcionando precisamente. Ahora hago esa trayectoria histórica conectando todos esos dots, como yo diría, o esos puntos, como yo diría, porque es importante que ustedes entiendan, porque la mentira es bien fácil decir que nosotros somos la última colonia. No somos la última colonia, no es justo decir que somos la última colonia, y menos en América. En América el 100% o casi el 100% de las naciones en lo que es el continente americano, desde la Patagonia hasta Canadá, todos los países, que son como 60 y pico países, desde allá arriba hasta allá abajo, fueron colonia en algún momento de algún país, ya sea España, ya sea Inglaterra, ya sea en algún momento ya sea España, ya sea Inglaterra, ya sea Francia, ya sea Estados Unidos. En algún momento los países que están actualmente, y cuando le hablo de Brasil, y cuando le hablo de Venezuela, cuando le hablo de México, cuando le hablo de Canadá, todos estos países en algún momento fueron colonias, fueron colonizados, fueron en el momento en aquel, estamos hablando, y no estamos hablando de hace 200 años atrás, estamos hablando que puede ser tan reciente porque en el caso de Hawái eso fue en el 50 y pico o 40 y pico. En el caso de los países de Centroamérica también es bastante reciente sus revoluciones de independencia. O sea que como esto es un cuadro para que usted vaya entendiendo, porque lo que vamos a hacer con estos primeros 3 programas, estos próximos 3 programas, es precisamente concentrarnos en poder entender lo que está pasando. Estoy casi confirmado que la semana que viene tenemos con nosotros la entrevista con la profesora de la Universidad de Puerto Rico para hablar sobre la deuda, para que ella haga una explicación mucho más detallada. Por más que yo soy, y lo he dicho en demasiadas ocasiones, y yo creo que está documentado, grabado
en los programas anteriores, yo soy de los que todavía no creo en que la deuda existe. Yo soy de los que creo que la deuda se nos ha estado spoon feeding, se nos ha estado dando en cucharaditas desde hace más de 10 años, que mira, que sí, en el 2008 ocurrió un debacle económico, un debacle en los Estados Unidos y en lo que viene siendo el Wall Street y lo que viene siendo la casa de valores, ¿no? Allá en Estados Unidos, y afectó al mundo entero. Yo estoy consciente y claro de eso, y que precisamente afectó las grandes corporaciones y los países alrededor y en el mundo completo. Yo estoy consciente de eso, pero todavía no estoy convencido porque no se me ha demostrado. Yo quiero ver un forense, yo quiero entender exactamente cuándo, dónde y por qué y quiénes fueron, ¿no? Y cuánto de eso está en bolsillos de gente que se lo robó, que todavía sí existe, todavía ese dinero, cómo se puede rescatar. Pero tenemos que identificarlo y tiene que ser una explicación fidedigna. Y todavía nadie ha logrado explicar cómo llegaron aquí la Junta y eso no se ha hecho, ¿no? Todavía no tenemos hoy un retrato exacto de cómo llegamos a supuesta deuda de los 72 billones de dólares. Bueno, gente, este ha sido un programa desde Mayagüez, Puerto Rico. Quien les habla es el profesor Raúl Morris. Esto se llama Radio Bemba y es parte del bloque educativo de la 990 AM. Voy a agradecer su participación. Vamos a ponerle un poquito más de eso de Yoruba, porque eso fue súper sabroso, y esperamos en los próximos días tener la entrevista con el director de Yoruba and Dabo. Gracias y hasta la próxima. Bendiciones para ustedes. Ese es tu tren, ahí nada más. Pero cuando sale a la pista